Hay palabras toráticas que son como huesos del mundo. No adornan la realidad, sino que la sostienen. Din, juicio, medida de justicia, y mishpat, derecho u orden jurídico aplicable, pertenecen a ese linaje de palabras toráticas que son como huesos del mundo. Cuando el Tanaj las pronuncia, no está describiendo una preferencia moral, sino revelando una ley de estructura. La vida humana solo se vuelve humana cuando el poder queda amarrado a una norma, cuando la fuerza acepta rendir cuentas, cuando la verdad deja de ser un rumor y se vuelve un procedimiento adecuado, cuando el débil deja de depender de la misericordia del fuerte y pasa a depender de un orden que lo protege por principio. Y aquí voy a hacer una pregunta. ¿Qué es entonces din? La respuesta es el acto de medir la realidad con una regla que no se inventa al gusto del juez. Es el instante donde el yo aprende a no ser el centro, donde el deseo deja de legislar, donde la sociedad se obliga a sí misma a preferir la verdad por encima de la conveniencia. Y entonces, ¿qué es mishpat? Es el din convertido en un sistema. El juicio no como emoción, sino como una institución. No como venganza, sino como un orden. No como capricho del poderoso, sino como un camino público para que la justicia sea 100% verificable. Y si se preguntan, ¿por qué la Torá universal, la que toca a los Benei Noyaj, a los descendientes de Noé, empieza su primera mitzvah precisamente con dinim, es decir, establecimiento de justicia y tribunales? La respuesta es tan simple que les va a quemar. Porque sin din, el mundo se deshace. Y sin mishpat, el din se vuelve un cuchillo en manos del ego. En el Tanaj, mishpat no es solo sentencia, es el nombre de un ideal público. La Torá manda, Sedek, Sedek Tirdof, justicia, justicia perseguirán, en el Sefer Devarim, capítulo 16, verso 20. Y ese doble Sedek, justicia recta, en el Sefer Devarim, no es poesía redundante, es pedagogía severa. La justicia no solo se exige en el resultado, también en el proceso, no solo en lo que se decide, sino también en cómo se decide. El Tanaj insiste en el Sefer Vaikra, capítulo 19, verso 15. Lo ta'asu avel bamishpat. No hagan injusticia en el juicio, remachando el veneno social. Favoritismo y miedo son dos maneras distintas de asesinar la verdad. Si queremos ser completamente claros y ver el núcleo universal, debemos mirar cómo Abraham Avinu es presentado como un modelo antes de la Torá del Sinaí. En el Sefer Bereshit, capítulo 18, verso 19, se nos dice: Ki yedativ lema'an asher yetzave et vanav la'asot tzedakah umishpat. Porque lo he conocido, también traducido como porque lo he escogido, para que ordene a sus hijos que practiquen justicia. Esto es el concepto de tzedakah y derecho, es decir, mishpat. Aquí encontramos el concepto de que la misión de una casa humana no es solo sobrevivir, sino transmitir justicia y derecho. No solo tener hijos, sino formar seres capaces de mishpat. Aquí el Tanaj establece el axioma social.
La justicia no es una decoración posterior, es una herencia esencial, y por eso Mishpat aparece como destino de la descendencia humana, no como lujo de épocas estables. Pero Din y Mishpat no son idénticos, y ahí está la sutileza que vuelve adulto al estudiante. Din es juicio, la cualidad de medir, de delimitar y establecer gevurá, es decir, rigor y contención frente al caos. Mishpat, por su parte, es derecho, es la encarnación social de esa medida. Tribunales, normas, evidencia, sanción y restitución. Podríamos decirlo de la siguiente forma: Din es la espada que separa lo permitido de lo prohibido, y Mishpat es la vaina que impide que esa espada se convierta en una barbarie. Porque el Din sin Mishpat siempre termina en justicia privada, en ajuste de cuentas, en linchamiento moral, y el Mishpat sin Din termina en burocracia sin verdad, en legalismo que absuelve culpables por tecnicismos o condena inocentes por presión social. Por eso el Tanaj no se cansa de repetir que Hashem ama Mishpat, y se nos dice en el Sefer Yeshayahu 61:8, Ki ani Hashem ohev Mishpat, porque yo soy Hashem que amo el derecho, la justicia. Y entonces también en Tehilim, capítulo 89:15, se nos dice que su reinado se expresa como Mishpat y Tzedaká. Ahí se nos dice lo siguiente: Sedek u Mishpat mejón kiseja, justicia y derecho son el fundamento de tu trono. El trono divino, en el lenguaje torático, no se fundamenta en fuerza desnuda, sino en justicia estructural. Y esa, queridos alumnos, es la raíz de toda autoridad humana legítima. Si no se imita ese fundamento, no se gobierna, se depreda a los subordinados. Los jajamim convierten este vocabulario en una anatomía ética del poder. En la Teilá 82, el salmista retrata a los jueces y gobernantes con un mandato que suena más a ultimátum que a consejo. Se nos dice ahí, Ad matai tishpetu avel. ¿Hasta cuándo juzgarán con injusticia? Ahí aparece el punto que el mundo teme admitir. Juzgar mal no es un error técnico, es una profanación del orden impuesto por Hashem. Por eso, en la tradición rabínica, el juez se vuelve figura de enorme responsabilidad. No es un empleado más del sistema, es un guardián de Emet, un guardián de la verdad en el espacio público. La Gemara, en el Masejet Sanedrín, eleva la gravedad del juicio. Un tribunal que tuerce la justicia altera el destino de la sociedad, porque enseña a todos que la realidad entonces es negociable. Y el Rambam, Maimónides, en Ilhot Sanedrín, sistematiza esta idea con precisión legal. El juicio requiere claridad, requiere yirat shamayim, temor del cielo, independencia y procedimientos que reduzcan arbitrariedad. No porque la Torá adore el formalismo, sino porque sabe que la arbitrariedad es el perfume preferido por los tiranos. Cuando el Tanaj dice en el Sefer Devarim, capítulo 16, verso 18, Shoftim be-shotrim titen leja, jueces y oficiales, guardianes, autoridades, pondrás para ti, está diciendo, no basta un ideal, necesitas estructura, no basta la moral, necesitas mecanismos, no basta decir seamos buenos, necesitas sistemas que hagan costoso el mal. Ahora, aquí entra el filo psicológico. ¿Por qué la Torá insiste tanto en Din y Mishpat? La respuesta es porque conoce el Yetzer,
la inclinación y el impulso no como una teoría, sino como una fuerza que se disfraza de virtud. El Yetzer puede robar y llamarlo necesidad, puede humillar y llamarlo justicia, puede castigar y llamarlo orden, pero también puede mentir y llamarlo estrategia. Sin procedimientos, la sociedad queda a merced de simples narrativas, y las narrativas son fácilmente secuestradas por quien grita más fuerte. Por eso, el Tanaj define Mishpat como una medicina contra la manipulación colectiva. Se nos dice en el Sefer Devarim, capítulo 1, verso 17, Lo takir panim bamishpat, no harás acepción de personas en el juicio. Así se traduce, pero de manera literal se nos está diciendo a los jueces: no reconocerás rostros en el juicio. Esta es una frase que destroza la psicología del amiguismo, muy conocida en México como los compadres, el político que echa la palanca y que ayuda a los demás, a los que pertenecen a su clan. Cuando el juez ve rostros en vez de ver verdad, la justicia ahí muere. Y aquí, ustedes como estudiantes serios deben escuchar la implicación. El orden comunitario torático no depende de simpatías, depende de principios, y eso, para el Noahida, es el corazón de Dinim, es el corazón del establecimiento de la justicia. Construir una vida pública donde la dignidad no sea un favor, sino un derecho protegido. La Kabbalah, cuando habla de Din, no lo hace para romantizar el castigo, sino para explicar la necesidad metafísica del límite. El Zohar describe el mundo como equilibrio de fuerzas. Din es la contención y Rahamim la misericordia. El Ramak en el Pardes Rimonim nos enseña que sin Din no hay forma, y sin forma entonces ¿qué no hay? No hay mundo. Pero sin Rahamim el Din entonces se vuelve destrucción. El Arizal en Etz Haim y Shar HaKavanot despliega esta misma ley como arquitectura de la realidad. La creación requiere simsum, una contracción o limitación, y luego también una expansión ordenada. Y eso es en el plano social exactamente lo que implica Mishpat, la contracción del poder para que la vida del otro tenga espacio. Ahora bien, ¿qué es un tribunal justo en esta lectura mística? Es una institución que practica tzimtzum de su propio ego y del ego colectivo. Limita a la multitud, limita al poderoso, limita al juez mismo para que la verdad pueda aparecer, para que la verdad pueda manifestarse. El juez debe endulzar su severidad con humildad, porque el juicio que se cree puro puede esconder soberbia y orgullo. Y esto, la soberbia, incluso cuando use un lenguaje moral, siempre termina aplastando a los demás. Esta visión mística no es simple adorno, queridos alumnos, es una advertencia contra el fanatismo legal. La Torá quiere justicia, no crueldad con sellos oficiales. Y aquí conviene hacer una pregunta que parece filosófica, pero en realidad es una pregunta práctica. ¿La justicia torática es entonces retribución o es una restauración? La respuesta correcta es ambas. Es retribución y es restauración, pero bajo una jerarquía. La Torá no se enamora del castigo, se enamora del orden que protege la vida. Por eso en múltiples áreas el Tanaj y la Halajá priorizan siempre la restitución, la reparación, los límites y la prevención. El Sefer HaChinuch nos enseña
al explicar muchas mitzvot de daños y robos, que el objetivo es letaken hamidot, rectificar virtudes, rectificar rasgos de carácter y sostener la convivencia. No es simplemente hacer sufrir al culpable y ya porque se lo merece. El Ramban Nachmanides, al tratar la santidad social, insiste en que la Torá busca formar un pueblo y una humanidad que pueda vivir con yeshuv, con estabilidad, con habitabilidad y no con depredación. Entonces aquí Mishpat se revela como algo mucho más grande que simples leyes. Es el arte de volver vivible nuestro mundo. Por eso, el Sefer Mishlei declara: Asot tzedakah u'mishpat nivchar la Hashem mizevach. Hacer justicia, tzedakah, y derecho, mishpat, es preferido por Hashem más que un sacrificio. Sefer Mishlei capítulo 21 verso 3. La justicia y el derecho, queridos alumnos, valen más que rituales sin ética. Esa frase es dinamita espiritual. La Torá no tolera una religiosidad que conviva con injusticia. Y aplicado esto al pacto noahida, nos enseña que la primera espiritualidad universal es construir un orden público que proteja al ser humano. Cuando se habla de Din y Mishpat como base del orden comunitario, también se debe entender un punto que el Tanaj subraya de manera constante. El juicio no es un espectáculo, es un peso. Dice el Sefer Devarim, capítulo 1, verso 17. Ki hamishpat le Eloikim hu, porque el juicio pertenece a Eloikim. Esto no significa que el juez sea divino, significa que el juez está bajo la vigilancia moral superior. Es el antídoto torático contra la corrupción. Si el juez se cree que su autoridad proviene de sí mismo, está completamente equivocado. ¿Por qué? Porque se va a volver un pequeño faraón. Pero si entiende que el juicio pertenece a Hashem, entonces va a temblar y se va a volver cuidadoso de fallar. Y eso se convierte para el mundo noahida en una ética de liderazgo. Aprender a gobernar no es mandarse solo, es también rendir cuentas, pero rendir cuentas al creador del universo. El Midrash y enseñanzas antiguas, incluyendo tradiciones atribuidas al Midrash Konen, suelen pintar el juicio como una fuerza cósmica que se refleja en lo humano. Cuando la justicia se tuerce abajo en nuestro plano físico, se oscurece el orden arriba. No porque Hashem dependa del ser humano, sino porque el ser humano es el punto donde lo alto se vuelve historia. Incluso textos como el Sefer Raziel Hamalach, en su lenguaje tan simbólico y místico, suelen asociar orden, nombres y estructura, recordando que la realidad tiene leyes y que el ser humano participa de ellas, lo cual, leído sanamente, refuerza una idea simple y tremenda para nuestras vidas. La justicia no es una invención, es una alineación con el orden que Hashem siempre quiso para nuestra realidad. Si quieren una definición final para esto, no como una conclusión, sino como un martillo conceptual, podríamos decirlo de la siguiente forma. Din, que es el juicio, es la capacidad de decir no al caos con autoridad. Mishpat, que se traduce como derecho, es la capacidad de decir ese no de manera humana, verificable y no arbitraria. En el orden comunitario es el milagro de convertir millones de deseos en una convivencia donde la vida del otro no sea una moneda. Por eso, cuando el pacto de Noach coloca Dinim al frente, al principio, está declarando:
La primera mitzvah universal no es mística, es civilizatoria. No es una simple emoción, es una institución. No es un canto, es un tribunal. Porque el mundo puede sobrevivir sin poesía, pero jamás va a poder sobrevivir sin justicia. Y ahora, esta idea que les estoy compartiendo, quiero que atraviese sus corazones sin ningún adorno. Y quiero que piensen en lo siguiente. Cada vez que una sociedad protege al culpable por conveniencia, está entrando en un nuevo Mabul, en un nuevo diluvio, pero esta vez no de agua, queridos alumnos, sino de cinismo. Cada vez que una persona exige verdad, aunque le cueste, está construyendo un arca invisible en el corazón del mundo. Tal vez por eso Din suena muy duro, porque es amor maduro. El amor inmaduro dice no pasa nada. El amor torático dice sí pasa, y por eso te cuido con límites. Y si en algún momento sienten que la justicia es pesada, recuerden mis palabras. La justicia es el piso. Sin piso, todo lo espiritual se vuelve simplemente humo. Con piso, incluso el más pequeño acto de rectitud se vuelve arquitectura del futuro. Y entonces silenciosamente ocurre algo que pocos notan en sus vidas. Cuando eligen mishpat sobre la conveniencia, no solo enderezan un caso, enderezan su propia alma, y el mundo por un instante respira como si el pacto acabara de renovarse.